Para mí la Luna es algo muy importante, no es el satélite solo de la Tierra, sino que forma parte del ciclo de los meses, ¿no? Y sobre todo en verano es muy importante porque yo la sigo mucho, no tanto en invierno porque están los cielos cubiertos, así que realmente es un satélite vital para mí. Bueno, yo empecé a interpretar teatro en el Instituto de San Isidro de Madrid de una forma regular. Había una compañía allí de actores que eran los alumnos del instituto y a los que dirigía un profesor que se llamaba Antonio Ayora. Luego supimos que Antonio Ayora había sido una persona muy vinculada al teatro republicano, al teatro de la época de Margarita Sirgu y de la época de Cipriano de Rivas Cherif, y que curiosamente había estado impartiendo enseñanzas aprendidas en aquel tipo de compañías de la época más dorada de la cultura republicana, ¿no? Ahí es donde yo empecé realmente en 1960, 59-60, y de ahí ya pasé a una compañía profesional en agosto de 1962 con la compañía de Lili Muratti, y a partir de ese momento pues ya me inicié. Primero fue el teatro, luego fue el cine y ya más tarde la televisión. Bueno, a mí me hubiera gustado, Michael Caine daba una frase que decía que el teatro para él era un amante a la que él quería mucho y que sin embargo nunca le había querido a él, el cine un amante a la que él quería mucho y también le había querido, y la televisión era el amante de una sola noche, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que eso también se puede aplicar un poco en el caso mío, solamente que a la inversa. Yo creo que el teatro es un amante a la que yo he querido mucho y también me ha querido. El cine es un amante a la que yo he querido mucho, pero no me ha querido tanto, no el cine, sino quien lo hace naturalmente, y luego la televisión ha sido una amante de una noche, ¿no? Me parece que eso es un poco. Yo creo que los premios acumulados, una serie de cosas que son reconocimientos puntuales, reconocimientos muy agradables, pero a veces puramente casuales, ¿no? No tienen mucho que ver con lo que uno a veces siente. Si uno se ve con relación a lo que pensabas hace 40 años o 50, pues sí, que has alcanzado un nivel que nunca pensabas alcanzar. Si uno piensa lo que podía haber alcanzado si las cosas hubieran llevado una cierta lógica, a lo mejor se ha quedado un poco corto, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, yo no siento que haya pasado mi carrera de una manera ni en absoluto ni decadente, ni por supuesto poco interesante, sino por el contrario, me ha parecido que he pasado una carrera, que estoy pasando una carrera pues, absolutamente apasionante en ese sentido, ¿no? Pues es que mi día a día no tiene ninguna rutina, mi día a día es un poco casual. Un día, digamos, tipo en el que yo no haga nada, es un momento en el que, bueno, pues suelo ir al supermercado, suelo ir a nadar, porque yo habitualmente hago natación, o suelo estar estudiando, memorizando en mi casa o fuera de mi casa, en el que reviso una serie de películas que no he visto en DVD, y leo un rato cuando me despierto a la hora del desayuno. Eso sería la rutina, digamos, que a mí me gustaría seguir habitualmente. Lo que pasa es que esa rutina yo desgraciadamente no la puedo seguir. Voy un poco a salto de mata de lo que me exigen, ¿no? A veces en teatro, a veces en televisión, o a veces simplemente en una entrevista, o que te hace quebrar un poco el ritmo. O sea que yo no tengo ninguna rutina en ese sentido. Y a veces me gustaría ser un poco rutinario simplemente por crear una especie de orden en un caos continuo, ¿no? Que es el que habitualmente vivimos. Bueno, la verdad es que yo accedí a la televisión en 1964, claro, en 1964 el hecho de empezar a hacer televisión, que había muy pocos sitios, te significaba que prácticamente todo el mundo te reconocía. Eso durante épocas de mi vida ha sido más o menos intenso, pero es algo con lo que he convivido, ¿no? Hoy en día, pues sí, esa popularidad existe en algunos momentos, o según con quién, según en qué zonas, pero no es algo que a mí me extrañe, entre comillas, porque es algo que siempre he asimilado desde que era muy joven, ¿no? A través del cine, no tanto como a través de la televisión, pero está ahí, ¿no? Quiere decir que no es una cosa que, bueno, ha formado parte de mi profesión, por lo tanto no es el hecho de gentes que o han empezado muy tarde en este oficio y que de pronto tienen una popularidad enorme, sino que sencillamente yo empecé desde el principio a sentirme reconocido, entre comillas, reconocido de saber quién eran y cómo me llamaba, porque a veces hay gente que dice, usted trabaja en Gran Reserva, ¿no? Pero habitualmente saben que yo soy fulano y que trabajo en Gran Reserva, que eso sería el reconocimiento por parte del público. Habitualmente lo primero que yo hago es intentar memorizar todo el texto lo más fielmente posible, tanto en televisión como en teatro, ¿no? O en cine, claro. Y yo creo que el control de lo que dices, de los diálogos, son muy importantes a la hora de poder nosotros crear un personaje. Y lo que hacemos en realidad es, o lo que yo hago en realidad, es primero memorizar lo textual y luego ya me voy
poco a poco, casi paralelamente a eso, el personaje va adquiriendo una serie de cosas. Luego es muy sorprendente porque los personajes te llevan muchas veces por donde ellos quieren, ¿no? Y en ese sentido, pues es cierto que hay personajes que te sorprenden mucho porque cuando los empiezas a rodar o cuando los empiezas a interpretar o a ensayar, pues te van llevando, te llevan por otros lugares, ¿no? En teatro, sorprendentemente, cada día nos llevan por un lugar distinto, a veces inapreciable para el público, pero que nosotros notamos muy bien, ¿no? Yo creo que la metodología de trabajo es realmente, bueno, por mi parte, primero memorizarlo y evidentemente utilizar la lógica absoluta para construir un personaje. Los personajes son mucho más lógicos a veces, los personajes teatrales, que los personajes de la vida, porque los personajes teatrales están pensados y los personajes de la vida viven, nada más, no están pensados, viven. Bueno, sí, yo he venido muchas veces a Navarra, creo que desde la primera gira profesional que hice allá por 1968. Yo siempre he tenido un gran recuerdo y siempre un gran cariño por el público navarro. Bueno, yo creo que en Navarra hemos trabajado en dos sitios, concretamente en Estella y en Pamplona, y en los dos sitios pues siempre hemos tenido un gran público. Pamplona tiene uno de los teatros para nosotros más queridos como actores, que es el Gayarre, ¿no? Y claro, eso siempre, cuando asocias un teatro como magnífico local, es el Gayarre Pamplona, y un magnífico público, porque realmente el público en el Gayarre Pamplona es muy entusiasta y siempre lo ha sido, ¿no? Pues a las amigas y amigos de La cara oculta de la luna, mi deseo de que a partir de hoy la cara de la luna, la mía personalmente, no sea ya tan oculta, porque algo más sabéis de ese misterioso personaje en Claro de Luna.